Con sí vamos a hablar sobre la revisión de ADN para la predicción del fenotipo y el equipo está conformado por Vidal Loera, Angélica Rivera, César Flores y Paola Villegas. Una de las primeras cosas que notamos cuando conocemos a una persona o cuando la vemos por primera vez es su apariencia física. Esto lo hacemos de manera inmediata y de manera inconsciente, es decir, identificamos su sexo biológico, su tono de piel, su color de cabello, su color de ojos, etc. Estas características observables se les conoce como fenotipo. Cada fenotipo va a tener como sustento una base genética. Esta base genética va a estar formada ya sea por genes como tal o variantes de estos. Y esto va a hacer que se presente físicamente como lo es el fenotipo. A su vez esto va a servir para poder identificar y predecir lo que es el ADN de cada individuo y así llegar a conocer sus características físicas a futuro. Esta ha sido una gran ambición para los científicos que se encuentran en la era de la genética. Pero ¿qué tan lejos hemos llegado en estas investigaciones y qué tipo de información podemos obtener en base a estas pruebas biológicas que obtengamos de algún lugar en específico? Variación genética humana. Para entender las bases genéticas del fenotipo humano, primero debemos considerar el modo de herencia y las presiones selectivas al que el ADN está sujeto. La primera fuente de variación a considerar también es responsable de la singularidad de los perfiles de ADN forenses que ahora tenemos prácticamente en todas partes en la investigación de crímenes. Esta variación de nivel primario fue descrita por primera vez en 1865 por Gregor Mendel, cuando hizo sus observaciones con el cruzamiento de plantas de guisante. Mendel observó que de las diferentes características físicas, tales como el color de los pétalos, color de semilla, longitud de tallo y la forma de guisante que se visualiza en estas plantas, solo una de las dos posibles variantes se va a manifestar, no una combinación o mezcla de estas características. Además de esto, Mendel reconoció que la variante representada dependerá de las características de los antepasados de cada planta. Aunque el significado de estas observaciones no sería reconocida hasta principios del siglo XX, el reconocimiento de Mendel en la contribución de los factores hereditarios, la descendencia junto con la expresión de las características dominantes y recesivas, constituiría la base de lo que hoy conocemos como genética. Esta forma de herencia describe como monogenética, es decir, influenciada por un solo gen. Rasgos monogénicos se heredan siguiendo el patrón mendeliano de contribución de los padres iguales y tienen distintos fenotipos que solo se pueden observar en una de las dos formas. Un ejemplo común es la enfermedad de Huntington. Por desgracia, para la investigación forense, la herencia de las características fenotípicas útiles, tales como el color de pelo, no siguen esta modalidad simple mendeliana, pero son rasgos poligénicos, siendo efectuados por el estado de más de un gen. Esto no solo hace más difícil el descubrimiento del gen que es responsable de cada rasgo, sino que también permite la expresión de un número casi infinito de variantes de cada estado, tal como se puede ver ejemplificado en el color del iris humano. Para la mayoría de las características físicas humanas, tales como el tono de la piel y la estatura, se observa una variación continua, que no solo se ve afectado por múltiples genes, sino que también por las condiciones ambientales. El efecto de las condiciones ambientales sobre la apariencia física se puede observar fácilmente, como es el ejemplo de la comparación de altura, los africanos del oeste de piel oscura y los esquimales de piel pálida. Estos dos extremos se comparan porque existe un espectro continuo de tamaño corporal, la estatura, la coloración y la morfología facial. Las características físicas se utilizan a menudo para hacer suposiciones sobre el origen étnico de los individuos que se observan. Por ejemplo, después de una actividad criminal, los testigos pueden describir un sospechoso como asiático basándose en la observación de pelo de color oscuro, estatura moderada y pliegues, dando una forma de los ojos más pequeña. Existen dos enfoques que pueden emplearse al inferir características físicas a partir de una muestra de ADN, el directo y el indirecto. Aunque parezca más lógico considerar el enfoque directo, apelar a los genes responsables de las diferencias físicas entre los individuos actualmente no es posible. Las apariencias físicas son conjuntos de rasgos complejos controlados por múltiples genes que no son fáciles de identificar. Aunque la detección de estos genes sería de utilidad para los investigadores forenses, no es una prioridad en la investigación del genoma humano y del mapeo de proteomas. El descubrimiento de marcadores relacionados con enfermedades relevantes
precede a la investigación de preocupaciones en el aspecto cosmético, como color de piel, color de cabello y color de ojos. La elucidación de las bases genéticas plantea problemas éticos en relación con el uso indebido de la información genética. Incluso plantea la posibilidad de permitir a los futuros padres a escoger la composición genética y salud y estética de su descendencia. Hay coincidencias entre las enfermedades y la apariencia física de un individuo. Es aquí donde se ha hecho el mayor progreso en la comprensión de la base genética de los rasgos físicos humanos. La pigmentación es el más evidente y el más estudiado en la actualidad, ya que es la concentración relativa de las melaninas que resulta en nuestra piel, el cabello y el color visible del ojo. La melanina se produce en los melanocitos, que se localizan entre la dermis y la epidermis, y están presentes en números aproximadamente iguales en todos los individuos. Después la melanina se transporta en melanosomas a los queratinocitos donde es almacenada. Los primeros genes responsables de los cambios en la pigmentación se descubrieron mediante el estudio del color de la capa del ratón y la búsqueda de homólogos en el genoma humano. Hasta la fecha, más de 120 genes en el color del pelaje del ratón han sido identificados, lo cual demuestra la complejidad de este rasgo. En los seres humanos, muchos menos genes han sido identificados y menos aún se han caracterizado ampliamente. De los conocidos, el gen MC1R, melanocortina 1 receptor, tiene más de 30 alelos variantes identificados. Tienen una fuerte influencia sobre la pigmentación, especialmente en el pelo y determinados tipos de piel. También hay que señalar que estas variantes del MC1R se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar melanoma. De los otros genes relacionados con la pigmentación que se han descubierto hasta la fecha, OCA1 y OCA2 se inactivan en el albinismo oculocutáneo. Estos están demostrando ser de interés en la predicción de la coloración del iris de los ojos. Similar a la pigmentación de la piel, el color de ojos está determinado por la distribución y el contenido de las células de melanocitos localizados en la capa anterior y el estroma subyacente del iris. El iris azul contiene pocos melanocitos, mientras que el iris marrón contiene muchos. El gen OCA2 codifica la proteína P humana, una proteína transmembrana integral de los melanosomas. El trabajo de este grupo presta gran atención a la definición del color de los ojos, con descripciones sustituidas por un análisis espectrofotométrico más sofisticado de imágenes del iris adquiridas de forma digital. El uso de un enfoque cuantitativo en las descripciones de pigmentación humana permitirá un sistema más científico y menos subjetivo al predecir el fenotipo que va a desarrollarse. Sin embargo, aunque la predicción directa parezca ser la forma más fácil de describir las características físicas de un individuo como lo son el color de ojos o el color de cabello, siendo estas fácilmente de alterarse gracias al uso de tintes o pupilentes, haciendo que tengan un limitado uso para las forenses en investigaciones. Otra forma para inferir la variación física de un individuo es a través de la aproximación molecular, ya que de esta forma no solo nos da la apariencia física del individuo, sino también un mapa genético de sus ancestros. Como especie, los seres humanos mostramos una pequeña diversidad genética debido a nuestra juventud evolutiva, dada después en un crecimiento exponencial y en una expansión, después de la ultimaclización. Estas similitudes genéticas hacen que sea más difícil encontrar marcadores que nos sean útiles para determinar diferencias entre grupos étnicos. Esto hace, por lo menos, nuestra apariencia física más aceptada que nuestra variación genética. Los marcadores que pueden ser utilizados para trazar una historia genética de un individuo son nombrados por los investigadores como marcadores de información ancestral. Una de las formas en la que esto es utilizado es influyendo sobre los orígenes étnicos de las distintas repeticiones de tándem. Estos son conocidos por los forenses como el marcador de DNA en generaciones de población. Una de las características de estos es su gran tasa de mutación. Además, estos son distribuidos a lo largo del genoma humano y no están relacionados con los genes, haciendo que las mutaciones en estos locis sean menos mortales.
Varios autores de este tema rápidamente reconocen las limitaciones y fallas que este tiene en la aproximación genética, como lo es la utilización de pequeños números de losis, la incierta información genética ya prescrita en él y la incapacidad de este método para clasificar el DNA cruzado. Una aproximación filogénica para identificar el origen étnico de las cadenas repetidas en tándem ya se ha hecho, aunque igual que en el pasado ha tenido un éxito muy pequeño y moderado. En el panel de 161 SNPs que ha sido utilizado por el Dr. Dasky para predecir con éxito la ascendencia genética de muestras de DNA individuales, con incluso una mayor claridad de resolución a través de 4 razas mixtas, haciéndolas en un gran número de 4 grupos étnicos: europeo, África del Sur, Asia Oriental y nativos americanos. Una vez más, estas predicciones no se hizo de una manera subjetiva, sino a través de una gran base de datos utilizando fotos en las cuales uno analizaba el color de pelo, color de ojos, tonalidad de piel y rasgos de altura que uno tenía, haciendo que los rasgos físicos de las personas y los rasgos observados en las personas jugaran un papel importante en este tipo de ascendencia. Aunque este enfoque no se puede utilizar para dar una precisión exacta de los rasgos, como el color de pelo, que puede, aunque sea ser alcanzable por análisis directo, el enfoque de SNP puede ser utilizado para describir a personas con rasgos similares que no coinciden en investigaciones, lo cual limitaría al número de sospechosos en un pequeño número de pistas, que deben seguirse durante toda la investigación, así ahorrando en un tiempo mucho mayor al tiempo de los policías. En base a todo lo mencionado anteriormente, se pueden hacer 4 conclusiones muy importantes. La primera es que todas las características físicas que se presentan en el individuo derivan directamente de las interacciones de los genes de cada uno, además de las variantes de genes que se encuentran en el mismo. Por otro lado, el ambiente es un factor importante para que éstas se lleguen a presentar de diferente manera. Ciertos rasgos, como lo son el color de ojos, el color de piel o el color de cabello, se pueden determinar haciendo un análisis directo de los genes del mismo individuo. Las inferencias generalizadas de la apariencia física de un sujeto pueden ser determinadas fácilmente utilizando un método indirecto genético. Conforme pase el tiempo y las investigaciones realizadas para el fenotipo y genotipo de cada individuo se vayan desarrollando más y más, se irá facilitando lo que es el descubrimiento del ADN de cada individuo, además de las implicaciones que tiene el genotipo en las apariencias físicas del mismo. Es decir, se podrá tener una mejor predicción de lo que van a ser estas apariencias físicas de cada uno.